Hola a todos, bienvenidos al episodio número 3 de Voces con Propósito. Este capítulo se llama Entre la ciencia y la espiritualidad, el despertar del fuego interior femenino. Hoy estamos aquí con Mónica. Ella es científica, tiene una historia muy interesante que contarnos. A ella yo la conocí por medio de mi proyecto Arquitectura del Ser. Ha sido una conexión muy bonita porque pues en ella me he sentido muy reflejada en su historia, en vivencias que hemos tenido, pues hemos pasado, aunque no tenemos un camino profesional similar, me consideré siempre una persona muy racional. Ella al ser científica, pues una persona muy racional. Y me identifiqué en su experiencia al enfrentar mi racionalidad cuando la espiritualidad llegó a mí. Entonces, este capítulo nos habla del proceso de una persona, de una científica, que un día se encuentra con la espiritualidad y se da la oportunidad realmente de ver el mundo desde no solo una perspectiva, sino desde dos perspectivas o más. Entonces, Mónica, bienvenida a este capítulo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por aceptar esta entrevista. Si quieres, cuéntanos un poquito quién eres, cuál es tu profesión, para tener el contexto. Bien, bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, inicialmente de profesión soy química. De ahí me especialicé en biología molecular médica y seguí con estudios para tener un doctorado en ciencias biomédicas. Entonces, eso fue como mi bagaje académico hasta hace 3 años más o menos. Y ahora estás mezclando la parte espiritual con la ciencia. Claro. Después de que tuve como este cambio de perspectiva, empecé a estudiar algo que se llama biodescodificación biológica, que es como el origen emocional de las enfermedades, más o menos. Bueno, Mónica, te cuento que esto para mí es muy interesante porque en mi perspectiva de la construcción social, creo que esto nos pasa a muchos, sentimos que la ciencia es completamente opuesta a la espiritualidad, que no hay una conexión. Incluso en la historia, las personas que han optado por un camino y se han permitido acercarse a otro han sido considerados herejes, pseudocientíficos, y han sido, yo creo que el proceso de salir del closet profesional tuvo que no haber sido fácil para ti, pero al mismo tiempo lo considero muy valiente, porque incluso para mí, al ser de una carrera quizás más humanista, menos científica, aún así dar el paso a lanzarme a abrirme a este mundo que puede llegar a ser místico, esotérico, tabú, no es fácil. Me imagino que para ti mucho, mucho menos. ¿Cómo lo viviste? No, sí, fue incluso, es que fue muy chistoso, ¿no? Para mí en un punto, pues porque yo antes era como anti todo lo espiritual, era tan racional que básicamente yo iba por la vida, entonces si no es a través de una ecuación, si no se puede comprobar a través de una ecuación o de un teorema, no existe, básicamente. Entonces yo misma tenía todo un mundo científico creado racional. Y pues cuando empecé como a abrirme a estas otras perspectivas, a estas formas distintas de concebir la vida y cómo estamos conectados con el universo, fue como cuestionarme incluso a mí misma y fue como un proceso de autojuzgamiento, ¿no? Porque era yo misma como diciéndome cosas a mí misma, cómo voy a pensar esas cosas, cómo voy a creer todo esto, pero se ha ido dando de alguna forma, incluso en el mismo laboratorio en donde yo trabajaba, donde hacía el doctorado, la profesora, mi directora en ese momento, ella era muy espiritual, ella era espiritual, y yo la molestaba a ella porque decía, no, que esas mujeres, ¿para qué esas cosas? Pero de a poco, como que yo fui entrando en eso y fui comprendiendo la energía y lo que estaba detrás de todo eso, y todo lo que contiene eso, y la verdad que contiene eso, que definitivamente la parte racional no lo explica, básicamente, que no encontramos respuestas a través de eso. Entonces, al encontrar respuestas en todas estas otras cosas más espirituales, para mí fue como conectarme con una verdad que siempre estuvo ahí, pero que de alguna forma a veces no nos permitimos conectar por estar tan conectados con esto racional que hemos armado también como sociedad y como cultura, ¿no? También. Y es súper interesante. A mí siempre me ha cautivado, bueno, la ciencia desde el tratar de buscarle una explicación racional exacta a todo. Yo siempre tuve mucha complejidad con las matemáticas porque era tan exacta y a mí se me dificultaba cómo poderla observar. Y me interesaba mucho tratar de entender la manera en la que los físicos
concebían esto, porque llegaban a ecuaciones y en un momento quedaban en la nada, en cero. Y eso les hacía cuestionarse entonces la existencia de algo más allá, ¿no? Si no estoy mal, no sé si me estoy equivocando, creo que esto le pasó fue a Stephen Hawking en alguna, como que volvían a lo mismo cuando hacían todas estas sus ecuaciones del todo y llegaban a lo mismo y como que había algo ¿qué es lo que pasa? Porque nos auto boicotean, digo, nos boicotean, entonces volvemos al cero y volvemos a no tener respuestas. Entonces, siento que quizás cuando tú te abriste, tú me lo dirás, a la parte espiritual, fue un complemento, ¿no? Para ti, poder permitirte ver la creación o el todo desde diferentes ramas y que conectan bastante bien. Sí, no, fue como una transición muy bonita, porque, como te decía, yo muchas veces estando en esta parte racional, estudiando yo mis materias, cuando veía, yo que sé, química cuántica, yo misma no entendía, o sea, yo sí pasaba las materias, pero yo decía, esto para mí no tiene sentido, esto es como se come, esto es como muy abstracto, esto con qué se conecta, o sea, no lo veía, básicamente. Entonces es muy paradójico cómo a través de toda esta espiritualidad empecé a entender cosas de cuántica, por ejemplo, que antes para mí no tenían ninguna validez, pero al empezar como a entender esta magia de la energía, de que hay cosas que no vemos, que no percibimos porque estamos limitados por ser humanos y en nuestro ancho de banda, por ejemplo, de los ojos solamente ve un rango, pero hay otro rango que ven los animales que nosotros no vemos, por ejemplo. Entonces empezar a darle como esa conciencia a que hay todo un universo que no conocemos, que no comprendemos, que la ciencia solamente ve este pedacito nada más. Cada vez se enfoca y cada vez ve más enfocado hacia algo muy chiquito, pero el universo es tan gigantesco, tan grande, que tiene múltiples respuestas a lo que nos sucede, básicamente. El punto es, en la medida que uno se abre a darle validez y darle como decir, no, sí, esto me hace sentido porque de alguna forma se ha conectado con mi experiencia, básicamente. Entonces, en la medida que uno empiezan a suceder cosas también que no tiene explicación a través de la ciencia, de las ecuaciones, así como le pasaba a Hopkins, quizás, que decía, pero bueno, esto no tiene sentido, pero hagamos de cuenta que es así. O sea, como que uno se hace el loco y dice, bueno, eso después va a tener una explicación. Pero quizás no la va a tener por estos métodos científicos, quizás la va a tener por otros lados, que uno puede llamar pseudociencias en un punto, pero que yo creo que guardan mucha verdad. Yo creo que en la medida que uno se abre a todas las posibilidades, encuentra algo de verdad en cada una de las cosas. Estoy de acuerdo contigo. Y creo que esto hace parte de la neurodivergencia, ¿no? Como poder tener la capacidad de ver diferentes sectores y poder encontrar patrones. Creo que eso es una bondad del cerebro neurodivergente. Claro. E incluso... Sí. En la medida que uno, yo creo que también se permite verse como alguien que puede pensar de muchas formas también, porque antes también, como te decía, antes yo pensaba que solo era química y solo podía ver por la química y solo hago esto. Pero en la medida que yo me fui abriendo y fui leyendo sobre otros temas y vi como complementos, un complemento acá y un complemento acá y acá y acá, fue como, mira, no es esta explicación, hay muchas formas en las que se puede llegar a una respuesta, básicamente, a través de diferentes vivencias, así como vos muy bien lo relataste. Nosotras, por ejemplo, nunca nos conocimos y tratamos áreas completamente distintas, pero cómo nuestras historias y nuestras vivencias se conectan de alguna forma a algo que muchas personas seguramente también viven. Entonces eso es como mágico, básicamente, si lo quieres ver, en un punto que la ciencia no lo va a poder explicar nunca jamás en la existencia. Sí, lo que decías hace un momento, bueno, yo te he dicho que a mí me encanta ver muchas cosas de todo y de ciencia, y hace un tiempo estaba viendo un documental sobre cuando los españoles vinieron a descubrir América y tenían como la idea del conocimiento del dorado, como vamos a explorar el dorado, y se exploró solo, bueno, en estos momentos no recuerdo los datos, una parte de un 5% del Amazonas, y esa es la información que hoy se tiene del Amazonas. ¿Y qué pasa con el resto de la información? Lo mismo con el cerebro, ¿no? Se dice que usamos solo una pequeña parte del cerebro. ¿Qué pasa con el resto del cerebro? Y pienso que lo que hace la mente racional, solo racional, completamente racional, es limitarse a no ver un poco también lo que pasa en psicología, la sombra, lo que está oculto, lo que está más allá. No sé si es por miedo o qué es lo que hace. Tú quizás me lo puedas decir en la experiencia que tuviste cuando fuiste muy racional, que una persona muy científica no se permita abrir.
porque se habla de la pseudociencia y se dice, por ejemplo, la metafísica, o hay muchos científicos con doctorados que han mezclado espiritualidad metafísica con ciencia y se les considera pseudocientíficos. Entonces, ¿es como un poco terquedad o qué piensas que puede ser? No sé, yo creo que es como el miedo del ser humano de no tener el control de las cosas y no saber de dónde salen, básicamente. Porque cuando te empiezas a dar cuenta que no somos solo seres racionales, sino que somos seres también intuitivos, que es lo que nos ha permitido ir más allá, decir, acá está el mar y vamos a ver qué hay del otro lado, porque no había nada seguro en ese momento, o los mismos que fueron caminando, me acuerdo en este momento, pero cuando éramos nómadas, los que se dieron a la tarea de decir, no, vamos caminando y vamos a ir más allá a buscar qué hay. Entonces, eso es como conectarse con esa parte de explorarnos a nosotros mismos, de esa expansión de conocimiento y de ver qué hay más allá de nuestros propios límites, de lo que sabemos, conocemos. Entonces, yo creo que esa misma racionalidad nos ha hecho como aferrarnos a estas cosas como a lo seguro, básicamente, en donde es una zona de confort. Yo lo considero como una zona de confort en donde todo se maneja dentro de estas líneas, básicamente. Pero después te das cuenta que para poder expandir la conciencia o lo que sea que quieras expandir, tenés que ir hacia cosas desconocidas, porque si no estamos en el mismo encierro de lo racional y no nos permitimos ver qué hay más allá de lo que no vemos. Súper interesante porque estos últimos días he reflexionado un poco sobre el desarrollo, tú me lo dirás, biológicamente, del cerebro del ser humano. O sea, nosotros podemos ver cómo un niño se transforma porque el cambio es palpable, pero yo siento que nosotros también nos seguimos desarrollando, que no somos conscientes de ellos, pero cuando, por ejemplo, en mi caso, empecé a integrar la espiritualidad de una manera de conciencia, como tú dices, para integrarlo en mí, en mi crecimiento, yo empiezo a ver en mí y a hacerme más consciente de mis capacidades e incluso de una neurodivergencia y volver a retomar capacidades que antes consideraba dormidas o que no existían. Entonces esto me hace dar cuenta que efectivamente yo sigo evolucionando, o sea, mi biología sigue funcionando, sigue evolucionando. Y yo sí tenía una pregunta, o sea, yo me he dado cuenta que las personas con neurodivergencia tenían una tendencia a ser más espirituales. Y ahora hice una tercera relación. Esa tercera pata del triángulo te ayuda a evolucionar de alguna manera tu conciencia y la manera en la que tú te desenvuelves en la sociedad. Entonces, mi hermana tiene un dicho, no estoy muy segura si es así, ella es química también, química farmacéutica. Bueno, no sé si es un dicho o es algo realmente científico, que hasta los 25 años desarrollas una parte del cerebro, no sé si es la frontal o la de atrás, bueno, no es una parte del cerebro que te permite no accionar como desde, un poco más desde la aventura, y cuando lo desarrollas ya eres como un poco más, como te digo, como estructurado, como bien puesto, pero a los 20 uno toma decisiones a veces sin pensarlo, sin miedo, como desde esa acción. Entonces eso me hizo reflexionar en esa idea de, incluso en un curso de espiritualidad que tuve, a medida que vas desarrollando, empiezan a desarrollarse partes de tu cerebro, ¿sí? Van a hacer nuevas conexiones neuronales. No sé si lo ves así. Ya fue la relación que hice hace poco, pero pues para mí yo creo que sí. O sea, lo que pasa es que como que yo he ido comprendiendo que yo creo que todos tenemos esa capacidad hasta que básicamente hasta que nos muramos, básicamente, la podemos tener. Solo la cuestión es como estar abierto a eso. Lo que sucede es que yo creo que hemos crecido como en una cultura en donde desde muy chicos nos hacen como que, no sé si queriendo o no queriendo, como que apagamos esa parte intuitiva. Entonces nos enseñan a ser como muy racionales. Entonces todo es como, no, tiene que seguir esta línea o tiene que estudiar esto, y toda esa parte quizás artística que lo podemos expresar de diferentes maneras, conectarnos con otra conciencia más universal, más espiritual, como que ni siquiera se explora, básicamente. Entonces, algunos que son como más rebeldes pueden llegar a decir, no, pues me salgo de las estructuras de la sociedad, de lo que me han dicho, y hago algo distinto y sigo mi intuición, por así decirlo. Pero yo creo que en la medida que nos permitan como seres humanos conectarnos con eso que está como más allá de las fronteras de lo que vemos, podemos ver que estamos
es como que no somos individuos separados, incluso somos como un conjunto de individuos que de alguna forma si trabaja en conjunto, o sea, como que venimos acá a descubrir que tenemos que trabajar en conjunto, básicamente, para poder seguir descubriendo y seguir expandiéndonos como esa conciencia universal que está ahí, pero que como que cada uno tiene que venir a descubrir que es muy importante como es. Como organismos, cada uno, cada ser es muy importante, es igual importante el uno que el otro, y que viene a aportar algo a esa misma conciencia universal que de alguna forma se está descubriendo, pero que tiene que permitirse este individuo descubrirse para descubrir a los demás y ayudar a los demás a darse cuenta que el universo es muy grande, o sea, como que nosotros mismos somos el universo, básicamente, y venimos a explorarnos, básicamente. Tocas temas muy interesantes porque yo pues trabajo justamente con lo que acabas de decir, la energía femenina y masculina, darle poder y no quitarle poder a la energía masculina, pero darle poder a la energía femenina, que la energía femenina, para los que no sepan, es intuición, es conexión contigo misma, a tus emociones, a tu psique, pero también es conexión, como tú lo dices, exterior. Y la energía masculina es más la energía de estructura, la energía racional, la energía del hacer, y es con la que hemos vivido en la sociedad desde los años siempre, diría yo. Justamente en un próximo capítulo vamos a hablar de eso con una muy buena amiga, historiadora, madre, entonces cómo ella integra toda la energía femenina. Pero el tema es cómo empezamos a integrar la energía femenina en la sociedad, que también la energía femenina conlleva todo esto, el misticismo, la espiritualidad, ver esa parte del cerebro que no has querido ver, esa parte del Amazonas que no has querido descubrir por miedo quizás, pero también algo súper interesante que mencionaste es el tema de la unicidad. También trabajo con ese tema porque desde mi propia experiencia fue lo que aprendí. Desde mi primer contacto con la espiritualidad, que jamás pensé me llevase a desarrollar las cosas que estoy haciendo en estos momentos, pero ahí encontré lo que es mi huella vibratoria, lo que hablábamos hace algún tiempo, lo que me hace única y desde lo que yo soy y lo que yo puedo ofrecerle al mundo y desde lo que yo he construido. Y estoy segura y creo firmemente que eso nos pasa a todos. Y así es como tú decías, se hace como esa conexión universal o conexión entre todos finalmente para encontrar ese gran cero que no encontró Hawking. Que para mí, o sea, quizás muchas personas consideran que pensar que otra persona, que todos tenemos verdades, puede ser tibio, pero para mí es mi verdad. Siento que cada uno tiene su huella única y que podemos coincidir en muchas cosas, como tú y yo, por ejemplo. No tenemos líneas de conocimiento similares hasta la espiritualidad, que es lo que nos une, pero en las experiencias podemos encontrar entendimiento y una verdad, y siento que eso nos puede pasar a todos en general. Entonces, me parece muy interesante lo que dices. Te voy a hacer una pregunta, se me bloqueó esto. Ya una de las preguntas que te envié en el formulario. ¿Quién era Mónica antes de este despertar espiritual? ¿Cómo te definías desde tu identidad científica? ¿Quién era Mónica? A ver, definitivamente era muy racional, o sea, eso es la definición, era muy rígida en los pensamientos, básicamente. Entonces, como te decía antes, si no aparecían los libros, era como que no existía, básicamente. Entonces, yo como que al ser formada en esta estructura social, cultural, en la que estamos, en donde si no tiene una explicación científica, pues no existe. Entonces yo formé toda mi vida a partir de eso, básicamente. Entonces todo lo que hacía era, no, esto tiene un sentido, yo voy a aportar mi granito de arena haciendo una investigación y a través de esto voy a ayudar a curar una enfermedad, por ejemplo. Entonces como que esa era la única forma que yo veía y concebía que yo venía a este mundo a ofrecer, básicamente. Entonces, pero no me veía más allá de eso tampoco, o sea, como que tampoco me permitía a mí misma, como que a veces, como que en medio de cumplir ese rol, no me veía a mí, técnicamente, en un punto, sino veía algo como que, bueno, yo tengo esta inteligencia y la vamos a usar para esto, para desarrollar esto, pero no estaba viendo a este ser que estaba conteniendo, básicamente, toda una cantidad de emociones y toda una cantidad de vivencias
que no se conectaban, básicamente no se condecían con esta parte racional, básicamente, porque lo racional como que no, como que a la vez yo misma no me permitía conectar con esta otra parte, que era incluso esto que estamos hablando de la energía femenina. Entonces yo tenía muy conectada toda esta energía masculina y era la que me guiaba al hacer. Entonces no, pues yo tengo que trabajar en un laboratorio, yo tengo que hacer esto, experimentos, y a partir de acá voy a descubrir algo. Pero yo creo que a uno le pasan cosas en la vida definitivamente para descubrir esa otra parte del Amazonas, como viendo desde ahora, como que conocemos este 5% nada más de lo que somos capaces, pero a veces nos suceden cosas para darnos cuenta que somos más que eso, somos toda una parte no explorada, básicamente. Entonces, como que la vida me llevó a darme cuenta que no era solo esta parte racional, sino que había otra parte que no había visto de mí, básicamente. Como si respondieras a la parte racional de la sociedad también, ¿no? Como muchas veces escogemos desde lo que nos enseñaron, que es la sociedad racional, patriarcal, sin irnos a debates, pero desde esa cultura del hacer, del proveer, incluso las mujeres hemos perdido nuestra conexión con la feminidad por encajar en una sociedad muy racional, desconectada y quizás a eso también respondías, ¿no? No, sí, tal cual. O sea, era como que yo me di cuenta que estaba como muy, de alguna forma, como con esta energía masculina muy potenciada, en donde yo decía, bueno, yo no necesito de nadie, yo puedo sola, yo hago todo por mi cuenta, yo hago, y pues supuestamente así iba a seguir toda mi vida, hasta quién sabe cuándo. Pero bueno, como te decía antes, la vida le ponía a uno cosas para descubrir esa otra parte, y era toda esta energía femenina que yo no me había permitido experimentar y que de alguna forma siempre había rechazado como desde la infancia, básicamente. Sí, eso nos pasa a muchas mujeres que optamos por el rol de la energía masculina, entre esas yo. Bueno, ¿qué significaba para ti ser científica? Si lo pensamos desde la niña, porque mencionaste que tú, no estoy segura, que siempre quisiste ser científica. Yo creo que no, sí, pero no. Yo quería hacer muchas cosas. Bueno, de alguna forma sí. Yo quería como descubrir cosas. Yo me acuerdo que yo jugaba de chica en ser detective también. Entonces, pero también hace poco me recordaba a mi mamá que yo como que desde chiquita yo exploraba cosas. Entonces había unos monóculos, no sé cómo se le llamaban, chiquitos como unos lentecitos donde uno veía fotos chiquitas. Sí. Bueno, y es que yo le sacaba las fotos a eso y ponía tierra o ponía gusanitos o ponía carne, entonces yo lo quería ver, entonces yo quería como explorar y ver cómo eran las cosas. Yo le mostraba a los demás no entendían yo por qué hacía eso. Entonces yo como que siempre he querido explorar qué hay allá, cuál es la explicación de las cosas, básicamente. Y en su momento lo encontré, por ejemplo, a través de la química, como decir, no, pues encuentro las reacciones que producen esto, básicamente, que después ya se fue guiando hacia lo biológico. Pero como que siempre quise saber como el porqué de las cosas, básicamente. Genial. Y antes, digamos, de tener esa conexión con la parte espiritual, ¿qué significado para ti ser científica? Te lo pregunto en términos de estatus, porque casi siempre, cuando estamos desde la energía masculina muy racional, es como por lo que vamos, ¿no? Es la vía del estatus, del hacer, del no descanso, del trabajar. ¿Cómo era para ti? Es que era muy chistoso porque era como que yo no perseguía un estatus de alguna forma. Yo me acuerdo que todos estaban preocupados por publicar y por tener el nombre y por tener el título. Yo decía, no, yo quiero estudiar esto para aportar mi granito de arena, independiente del título. O sea, yo iba teniendo títulos y digo, bueno, un título más, pero yo lo que quiero es investigar y ayudar a la sociedad de alguna forma, a la humanidad de alguna forma. Entonces, como que era chistoso porque yo me estaba formando como científica para tener una carrera de investigación, pero yo no me sentía en el fondo tan conectada con esta parte. O sea, como que algo dentro de mí no le gustaba algo de esta parte científica, básicamente. Entonces, como que yo lo hacía, pero como que yo me dejaba llevar por la corriente. Como que elegí este camino, bueno, vamos a ver qué oportunidades se van presentando, pero yo no me sentía como tan identificada con lo que es el científico normal que va al laboratorio, hace una investigación, quiere tener este título, quiere ir a mostrar sus estudios acá. No. Con esta parte tan científica yo no me sentía identificada, porque yo como que en el fondo como que disfrutaba de contacto más con la humanidad, como tener
como descubrir esa parte más humana, básicamente eso que nos hace más humanos y ayudar a eso, más que los títulos y la cosa esta científica que yo no me sentía tan identificada. Incluso ahora lo puedo ver como desde otra forma, pero ser como un científico del propio ser, ¿no? De uno mismo, irse descubriendo y a partir de ahí ayudar a descubrir otras cosas. Pero yo como que siempre he tenido una discusión con el ser científico, como que había algo ahí que no me cuadraba. Y siempre estuvo presente. Siempre, porque yo me acuerdo cuando estudiaba química, que yo estudiaba, pero no era que yo decía, ay, sí, qué apasionante, qué hermosa que es la química. No, yo estudiaba, que incluso es chistoso porque yo decía ahí, como que yo a veces disfrutaba era más del contacto con mis amigos, de las interacciones sociales, que más que estar en un laboratorio desarrollando algo. Esa parte como que yo le decía, bueno, yo la hago, pero está bien, yo quiero esta parte social, más que el título. Y bueno, y se fueron dando y se fueron consiguiendo títulos, pero yo creo que lo que más valoraba de todo esto era como los contactos con las personas, el conocer personas, el hablar con otros, el ayudar a otros, toda esta parte, pero como que lo fui escondiendo a través de la científica, más o menos. Y ese era también el llamado de la energía femenina, si lo ves. Sí, de alguna forma. Presente. Sí, no, o sea, es que ahora, después de haber pasado por todo eso y de tener otros conocimientos, de abrirme a investigar, digo, claro, definitivamente una parte de mí se quería era conectar con eso, o sea, usaba como la ciencia como máscara un poco para llegar a conectar con los otros seres, básicamente. Sí, ahí fue como que en el fondo, como que yo lo estaba buscando pero no lo sabía, o sea, la rechazaba tanto que no lo iba a aceptar en ese momento que era parte de mí, no lo conocía, no sabía directamente, pero como que algo dentro de mí lo estaba buscando, pero no sabía encontrar y conectar de otra manera, solo a través de la ciencia. Y es muy interesante lo que mencionaste hace un momento porque hablabas de las máscaras y también es algo de lo que yo hablo, desde lo que nos ponemos para poder ser funcionales en la sociedad y que no necesariamente es lo que nosotros somos. Y en tu caso, pues definitivamente yo creo que en tu caso y en el de todos necesitamos encontrar esa polaridad femenina para poder abrirnos a un conocimiento más universal. Por lo mismo, porque nos podemos quedar mucho dentro de la línea racional, científico, el hacer, pero ya la sociedad nos está mostrando que la balanza nos está costando mucho, nos está costando mentalmente, nos está costando laboralmente, ya no podemos seguir haciendo sin una de las señales. Yo creo que a mí más me impactaron es como el no poder descansar porque estás pensando todo el tiempo en hacer, ¿no? Entonces, pues no sé, me parece que era el llamado que te estaba haciendo también, como sí es de la ciencia, porque muy claro desde pequeña, como el investigar, pero como que te buscaba, te hacía ese llamado. Y yo siento que fuiste muy valiente a acudir al llamado, porque enfrentarse a no sé cómo fue ese proceso, si quieres contarlo un poquito. Y de hecho tengo una pregunta sobre esto, que lo voy a hacer más. ¿Hubo un momento específico que sembró la duda o la incomodidad en medio de tu carrera científica? ¿Hubo algo que te incomodó y tú dijiste, no, esto no es, así no es? Es que como te decía, como yo siempre como que tuve dudas con esta carrera científica porque veía como la idea era tener títulos, escribir papers, tener una posición, y yo no quería eso. Entonces, eso como que siempre chocaba con mi forma de ser, de querer ayudar a los demás. Pero bueno, este era el camino que había escogido y esta es la forma como yo iba a llegar. Pero yo creo que la pandemia a mí me dio un punto de quiebre sustancial, porque pues yo vivo en Argentina, yo hace 14 años vivo en Argentina y ya desarrollé toda la parte de la maestría y el doctorado que estaba haciendo, en donde, como tú muy bien decías, yo estaba muy acostumbrada al hacer, entonces nunca había parado. Entonces desde que era chiquita estudiaba, terminé en el colegio, me metí a estudiar, terminé el siguiente, entonces era consiguiendo cosas. Cuando llegó la pandemia, pues bueno, tuvimos todos que parar, entonces yo no iba al laboratorio, entonces para mí fue como así, o sea, ¿y qué es mi vida sin el laboratorio? O sea, ¿yo qué hago si no estoy en el laboratorio? Entonces eso me permitió como frenar, porque yo nunca había frenado, y en ese momento de frenar fue como darme cuenta que había otra forma de vivir, no haciendo, que estaba agotada de hacer tanto y que no tenía ningún sentido de alguna forma para mí hacer tanto en el fondo.
porque yo no estaba persiguiendo esas cosas, o sea, yo no quería esos títulos, o sea, yo como que en el fondo quería pertenecer a un grupo, pero más en lo humano, pero yo nunca me lo había cuestionado desde esa parte. Entonces a mí la pandemia me dio mucho tiempo y me dio para pensar y como que levantar la cabeza de ese, como que estaba metida en ese mundo en donde no tengo que hacer, conseguir, no sé, no sabía ni siquiera por qué, pero lo hacía. Y el freno de la pandemia a mí me ayudó a levantar la cabeza y decir, para, esto es lo que yo quiero. Y me parece como que no. Entonces ahí empecé a atar cabos en donde yo nunca de alguna forma había querido eso, pero que lo estaba persiguiendo. O sea, yo andaba en la bicicleta, yo seguía andando, pero no sabía el por qué. Entonces la pandemia me ayudó a parar esa bicicleta y decir, para, yo quiero esto, quiero seguir andando en esta bicicleta. Y como que ahí empecé a darme cuenta que eso no me gustaba, y en el fondo la ciencia no era lo que me gustaba. Yo quería ayudar, pero como que yo entendí que podía ayudar de otras maneras, básicamente, a conectarme conmigo, porque siempre estaba como muy en función del afuera, del hacer para el afuera, pero como que nunca me escuchaba a mí como ser, como te decía antes. Entonces fue como empezar a decir, ¿y yo qué quiero? ¿Y yo qué soy? Entonces fue empezar a verme como con otros ojos también, no desde el hacer, sino desde quizás el contener, básicamente, el sostener desde otra forma, el sostenerme a mí, mis ideas, lo que yo quería, mis emociones, todo, o sea, verme a mí como un ser humano, básicamente, porque de alguna forma yo sentía que antes como que no conectaba básicamente con esa humana, me sentía más bien como una robotcita que estaba ahí detrás de cosas, pero ni siquiera sabía por qué. Yo creo que eso nos pasa a todos, realmente. La analogía que hacías de ir en una bicicleta y no saber a dónde vamos. Siento que nos pasa a todos hasta que nos cuestionamos quiénes somos y por qué, para qué. Uh-huh. Que son preguntas muy existenciales y a veces miedosas de observar porque implica ver la sombra, ver el dolor, pero te da más respuestas. Y ahorita tú dijiste como no es la ciencia, lo que buscabas quizás sí era la ciencia, pero vista desde otra manera, ¿no? Claro, exactamente. No es de la construcción que yo tenía de la ciencia, de esa ciencia rígida, estructurada, en donde solo con ecuaciones, sino que yo creo que de alguna forma la ciencia nos ayuda a descubrir muchas cosas de nosotros mismos, pero se ha quedado encerrada en ciertos patrones en donde si no tiene explicación acá, no existe. Y yo creo que sí, solamente que no conocemos esas otras explicaciones, no conocemos, nos falta tanto por conocer y por concebir que definitivamente, como te decía antes, conocemos solo un cachito, pero no tenemos por qué desacreditar todo el resto de cosas que no conocemos y que en algún momento va a haber una explicación quizás científica, pero que ahora no la tenemos. Pero entonces es como darle ese espacio a esas cosas que no tienen una explicación tan racional, sino que es como, parece más a veces como un acto de fe, creer en cosas que no vemos, pero que están ahí, que nos sostienen como seres, básicamente. Ahorita se me pasan muchas cosas en la cabeza mientras hablas, pero de las tantas cosas que escuché, en algún momento alguien habló sobre que la ciencia se iba a empezar a concentrar en el estudio de la conciencia, y siento que eso nos estamos acercando mucho con todo lo de los estudios de la neurología, la neurociencia, discúlpame, porque indiscutiblemente el cerebro nos conecta muchísimo con la parte mística, espiritual, como lo quieran ver, y estoy de acuerdo contigo. Esta es mi opinión, es mi opinión con respecto a los científicos. Siento que muchas veces puede llegar a ser un temor al no poder darle una respuesta a algo, decir no existe. Pero sí existe. Y desde la experiencia, por ejemplo, alguna vez yo te hablé de mis experiencias paranormales o experiencias que no son físicas. Tú decías bien, ahorita la ciencia se estudia del análisis de la materia, pero yo creo que como seres humanos alguna vez hemos experimentado algo extraño, místico, mágico. Algunas personas que se abren más a esto lo pueden experimentar muchísimo más fuerte, personas con mediunidad, personas que desarrollan las clarividencias, clariolfato, etc. Pero en mi experiencia, cuando a mí me pasó, que no lo tenía contemplado de ninguna manera, siendo una persona, digamos, más racional, más de solo lo que se siente, se ve, es lo exacto, es lo que existe. Cuando a mí me pasó, yo dije, esto existe, esto no puede ser
Entonces siento que es eso, al mismo tiempo cuando te pones muy racional, como en una mente muy racional, estas cosas quizás no te pasan, pero a medida que te lo vas permitiendo a la calma, a la meditación, a darte espacios para ti, conectar con la naturaleza, este tipo de cosas empiezan a pasar. Y ahí es Ujú. cuando empieza a uno a cuestionarse. No sé si estás de acuerdo. Sí, 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 no, totalmente. Es que es como te digo, yo creo que a uno incluso siendo muy racional le pueden pasar cosas, pero uno como que le dice, no, eso no existe. Uno, o sea, de alguna forma como que tratamos de esconderlo, no, eso no puede ser, y lo olvidamos, y lo dejamos quizás por allá en un cajón de nuestro recuerdo guardado, que nos pasó algo quizás en algún momento. Pero yo creo que todos los seres humanos tenemos la capacidad y tenemos múltiples capacidades no desarrolladas, definitivamente, en donde podemos conectar con ese campo que nos rodea, que no vemos, que podemos llegar a leerlo, a sentirlo, pero como que hemos apagado nuestras antenitas, básicamente nuestros sensores, y no conectamos con esto. Pero yo creo que definitivamente todos los seres humanos tenemos capacidades escondidas, que ya sea por la educación, la alimentación, la sociedad, múltiples factores hacen que nosotros no podamos ver esas capacidades en nosotros mismos, porque de alguna forma si vos te pones a pensar, o sea, tenemos la misma base, o sea, todos compartimos básicamente la misma genética, o sea, una variación chiquita que nos hace distinto, que nos hace ser de un color, de una cosa, de una familia, un clan, lo que sea, pero en general tenemos como la misma base genética. Entonces, yo creo que en la medida que uno se permite creer que tenemos como unas supercapacidades, básicamente, empiezan a despertarse y a abrirse una cantidad de campos en donde empiezas a darle validez a esas cosas que están ahí, que no se ven, que no son tangibles, que es más bien como lo intangible, así como creer en Dios y todas estas cosas, es lo mismo, el creer que podemos tener esta clarividencia, la clariaudiencia, yo qué sé, sentir energías, todo un montón de cosas que tenemos que como empezar a darle cabida a toda esta parte no visible, básicamente. Me imagino que para ti hubo que haber una tensión en algún momento entre el mundo racional y el mundo espiritual. ¿Cómo fue para ti enfrentarte como ser humano a darte la oportunidad de hablar de estos temas en un mundo muy racional? Y me gustaría Sí. que, ¿cómo fue? ¿Hubo rechazo? ¿No hubo rechazo? ¿Cómo empezaste a armar esa personalidad fuerte y no para no dejarte tumbar? Porque me imagino que si aquí hay alguien que nos esté escuchando que quizás esté cuestionando estas mismas, o sea, se esté haciendo estas mismas preguntas y de pronto dudando de que no, que se queda por lo racional, tú que, pues, cómo lo viviste y cómo te gustaría hacérselo saber a otras personas. Pues al comienzo era como complejo porque yo misma estaba metida en espacios muy racionales. Entonces empezar a abrirse a esto era como, no, es mentira. Entonces uno mismo como que no, bueno, es mentira. Entonces como que era una pelea de eso que uno empezaba a leer y que le empezaba a resonar a uno, básicamente. Pero que como que no conectaba todavía como con las vivencias, básicamente. Entonces se quedaba como lo mental discutiendo con otra parte muy mental de uno, muy racional. Pero en la medida que uno va conectando esta parte más intuitiva, con las propias cosas que le van pasando a uno, yo creo que uno de ahí va sacando como una fortaleza a darle ese poder y darle esa cabida a eso que uno está sintiendo, que quizás lo otro no tiene por parte de lo racional no te explica. Pero entonces las propias vivencias, como la coherencia que hay entre abrir este mundo espiritual y lo que uno ha vivido y lo que uno ha recorrido, decís, no, definitivamente esto soy yo, o sea, soy más esta otra parte que quizás yo misma no le he dado espacio. Entonces, como que, pues, ahí es donde uno quizás empieza a salirse de estos espacios más racionales, al ver que quizás no hay cabida para esto, pero entonces uno mismo empieza a buscar esos espacios en donde realmente es escuchado y sostenido y como entendido todo esto que uno está sintiendo. Y ahí se empieza a dar uno cuenta también que está todo este mundo y que hay todo otro mundo de personas que sienten y piensan como uno, que no se sostienen a partir de lo racional, sino que a través de sus experiencias vividas han encontrado respuestas que a través de lo racional no se comprenden. Que decías Entonces, que dejarlas ahí, en la negación. exactamente, claro, porque de alguna forma yo hacía parte de esa negación. Entonces era como que, bueno, los otros no le dan cabida, yo tampoco le daba cabida, pero es como que yo no puedo hacer que ellos me entiendan a mí, pero entonces
es como que yo empiezo a buscar espacios en donde realmente me siento comprendida y me siento entendida a partir de estos nuevos conocimientos a los cuales yo le estoy dando cabida, básicamente. Entonces fue como un proceso, al comienzo fue complejo porque era como, empecé como a sentirme de alguna forma como que me quedaba sola, por así decirlo, al entrar en una cosa que ni siquiera básicamente en mi familia se hablaba, básicamente porque de alguna forma como que siempre ha habido contacto en la familia con esta parte más espiritual, pero como que muy por debajo, no se habla como en voz alta. Pero como que yo empecé a entrar todo en un mundo en donde empecé a salirme directamente de todo esto científico, racional, a decir, no, existe toda esta parte, ahora yo creo en esto, ahora yo no creía en esto, ahora lo creo. Pero fue como empoderarme de eso, de decir, listo, yo era esto, pero ahora soy esto. Y esto a partir de mi experiencia de vida. Entonces es muy valioso, básicamente, porque yo tuve que pasar por todo esto, estar en esta negación para aceptar que lo estaba negando y que ahora estoy en esto. Entonces, como que a partir de la propia experiencia, es que uno definitivamente va tomando esa fortaleza y va diciendo, no, esto soy, y no importa el exterior, no importa nada afuera, esto realmente como que esto me describe mejor, básicamente. Yo noto que esto de acá era como una fachada, como un personaje, como esa máscara que yo usaba para pertenecer a la sociedad, básicamente, pero definitivamente ya después dije como que, bueno, no me interesa pertenecer a este tipo de sociedad, básicamente, como que se pueden armar otro tipo de sociedades en donde se incluya todo, básicamente, no solamente esto que era antes, sino todo esto que no soy, que todavía me falta por descubrir y por conectar, básicamente, pero que sé que está ahí, que ahora creo que está ahí definitivamente. Volviendo un poquito al tema de la evolución de conciencia, ¿no te parece que es eso, básicamente? Romper estándares, hacer cambios, decirte, esto no es lo que yo soy, no es como me gustaría que funcionase un sistema. Ahora me estoy construyendo desde mí misma para crear un sistema diferente en el que involucro cosas de lo que era, más cosas de lo que estoy construyendo. Que sería la evolución, ¿no? Si lo pensamos de alguna manera. Sí, definitivamente. Es como ir agarrando las cosas que a uno le han servido de la experiencia, ¿no? O sea, la evolución es como, bueno, aprendimos esto, pero necesitamos seguir aprendiendo otras cosas, básicamente, para poder seguir como creciendo y ser de alguna forma y llegar a, ¿cómo decirlo? No sé si ser mejores, pero de alguna forma la idea es como mejorar este propio ser en el que estamos, porque si no nos quedamos pensando que siempre tenemos la razón y que en esta base está la razón, y nos estamos limitando. Básicamente nosotros mismos nos ponemos como esa pared y no vemos que hay muchas cosas más allá de las que podemos experimentar, básicamente, de las que no tenemos conocimiento, pero que están dentro de nosotros, solo que tenemos que como que darnos ese permiso de decir, bueno, esto también soy yo, y esto también somos otros seres, y también nos compone a todos, básicamente, pese a que lo podemos negar por acá, pero yo creo que esa expansión de conciencia definitivamente hace que puedas como entender que yo creo que, como te decía antes, en todo hay algo de razón y hay algo de verdad, definitivamente, en todo. Solo que como que tenemos que aprender a mirarlo con otros ojos, no con tanto juicio quizás que nos armamos de los conocimientos que tenemos, sino como desde una apertura de qué es lo que nos viene a mostrar esto que se está presentando, básicamente, y verlo definitivamente con otras perspectivas. Yo creo que nos cambia la vida y nos hace ver que estamos integrados como individuos, no solo como familias, sino como sociedades, como planes, somos como un micelio, básicamente como un micelio, somos como honguitos que se van conectando y van expandiendo esa conciencia cada vez en conjunto, básicamente, y se van dando cuenta que son parte de algo más grande. Sí, sí, es verdad. Pensaba mientras hablabas que quizás la forma de razonar de la ciencia sigue siendo muy egoica, ¿no? Como desde el debate de quién tiene la razón, y creo que eso es lo que hace la apertura a la energía femenina, porque si bien creo que existen muchas verdades, hay una verdad que me corresponde a mí, ¿sí? Cuando tú estás seguro de una verdad, pues puedes tomar información de donde sea y hacer un debate mucho más, no sé, como mucho más comunitario, mucho más social, mucho más de construcción. Si lo pensamos desde una energía racional masculina, desde el yo tengo la razón, yo me quedo, y eso no te permite expandirte, sino lo que yo decía un poco, la analogía que yo hacía sobre
Yo antes solía pensar que ya todo estaba hecho, todo estaba construido, que ya no había cabida para algo nuevo. Y yo siento que eso es lo que hace quedarte muy en lo racional, muy en el yo, muy porque si bien todos sabemos que el sistema no está funcionando correctamente, no se nos ocurren cosas diferentes o cómo yo le podría aportar algo diferente a la construcción, porque pensamos que ya, y ahí es donde yo creo que está el estancamiento de la evolución, cuando te quedas en ese pensamiento del ego. Sí, no, es que justamente yo creo, esa es otra de las cosas con las que chocaba con el mundo científico muchas veces, porque como que a veces desde la ciencia se ve, no, pues yo soy el mejor, o bueno, este grupo de investigación es el mejor, entonces vamos a sacarlo adelante, pero como que no se hacen colaboraciones, pero no es tan abierto, o sea, como cada uno busca lo mejor para su grupo. Entonces yo decía, pero ¿qué sentido tiene esto? Si los descubrimientos para todos, o sea, no es para unos pocos. La idea es que mejoremos la humanidad o el bienestar de todos los seres, no solamente de unos pocos. Entonces como que yo discutía mucho con eso, porque habían profesores que eran como muy egocéntricos, cosas así. Yo decía, pero ¿esto para qué sirve? O sea, esto no tiene ningún sentido armar esto, o sea, como que eran muy individualistas, básicamente. Entonces, yo por suerte igual estaba como en un grupo que era como más abierto, más colaborativo y todo eso, pero no dejaba de ser ciencia, ¿no? O sea, como que siempre buscando unos estándares y no quizás realmente el bienestar en conjunto de la humanidad, de compartamos esto, de armemos una red para que todo sea mejor, no por temas económicos, sino por realmente pensando en el ser humano. Entonces, yo creo que en la medida que uno se va dando cuenta que a veces la ciencia está limitada por eso mismo, justamente por esa parte como muy egoica. Entonces, al yo empezar a ver que yo como que no resonaba tanto con eso, decía, no, yo creo que hay otras formas de aportar a la sociedad, definitivamente, de hacer comunidad de otras maneras, quizás hablando, no directamente de algo tan racional, no tan científico, porque a veces se cierra en eso y como que nos vamos hacia un solo lado y nos acotamos demasiado, quizás abriendo ese panorama y viendo que podemos como aportar desde diferentes aristas de la sociedad, no solo desde lo científico, sino desde lo social como personas, pensar en la salud mental, en el bienestar de otros, como toda esta parte también, como bien lo decís, esta parte femenina, que hace que pensemos en los humanos como seres, como mamíferos, que necesitamos otro tipo de cosas, no las cosas materiales, no esa construcción material de tener títulos, de tener esto, sino que realmente como que somos mamíferos y hacemos parte de un conjunto de seres, básicamente, que vienen a experimentar el planeta Tierra de una manera distinta, básicamente, como seres conjuntos de algo más grande. Sí, estoy de acuerdo. Me gustaría, hablando un poco de que me causó curiosidad lo que decías, de ese llamado que te hacía lo femenino en ese mundo masculino, pero que aún no eras consciente. Estaba pensando en el doctorado, el tema de tu doctorado era sobre las células del cáncer de mama también, muy dirigido, o sea, siempre estaba, ¿qué significó para ti? Porque fue para esa época en la que decidiste parar, ¿no? Cuando estabas en el doctorado, si no estoy mal, ¿ahí hubo algún punto de crisis, hubo algo cuando estabas en eso, en esa investigación sobre todo? Para mí eso era, como te decía, como en esta misma desconexión, o sea, yo fui cayendo, o sea, como que fui metiéndome en temas que incluso ya desde la maestría yo ya venía viendo como receptores en el cáncer de mama, cómo funcionaban y cómo determinados receptores funcionaban para el desarrollo, ¿no?, del cáncer, por ejemplo. Y después me metí más como en la parte de desarrollo quizás de un medicamento, de cómo mejorar, cosas así por el estilo. Pero ahí yo todavía como que no lo conectaba con esa parte femenina, pese a que empecé a tener más contacto con esto femenino. A mí realmente lo que me conectó con lo femenino, yo creo, fue empezar a tener como mis propios dilemas de salud a través de cosas femeninas. Entonces, de alguna forma, también después de la pandemia y todo esto, empezaron a presentarse en mí situaciones relacionadas con lo femenino, con problemas con el útero, y eso a mí ya me empezó como a conectar definitivamente, o sea, como que no me quedaba de otra que sí o sí mirarme desde esa perspectiva y decir, no, esto de lo que yo hablo acá o de lo que yo leo en los papers, la progesterona, los estrógenos, todo esto está desregulado en mí, ahora se está mostrando en mí, no otra vez quizás de algo en la mama,
pero definitivamente algo hormonal, que es como tan pronunciado en las mujeres, por tener los ciclos, por estar tan conectadas a la luna, que en ese momento para mí eso no existía, básicamente la luna era que íbamos a estar conectadas con la luna. Y después empezar a ver que sí, que como que de alguna forma somos cíclicas, entonces empezar a ver toda esta cantidad de conexiones que antes yo no las veía y que también de alguna forma estaban relacionadas con la mama, con el cáncer, con nosotras como mujeres funcionando de alguna forma distinto a lo que son los hombres, y también ver cómo de alguna forma la medicina, por este mismo, no sé si no paternalismo, no patriarcado, o lo que sea, por esta misma energía masculina, siempre se desarrolló mucho hacia lo que era la estructura del hombre, pero no se tenía en cuenta que las mujeres somos distintas, que tenemos ciclos, que vivimos de una forma distinta en nuestro cuerpo. Entonces era como ver que había algo que no encajaba, básicamente, que era como una estructura muy masculina, pero estaba estudiando algo muy femenino y como que no concordaba. Entonces para mí eso fue como, mira, soy distinta, o sea, soy distinta a esto que me han mostrado durante mucho tiempo. Y fue empezar a reconocerme en esa diferencia que nos hace como únicas también, ¿no? O sea, nos hace diferentes y nos hace, todos somos especiales, pero definitivamente cada uno desde su posición, básicamente, desde sus energías y desde sus hormonas, básicamente. Genial. Bueno, vamos a pasar entonces a otra pregunta. ¿Sientes que hay un punto de encuentro entre ambos mundos? Yo creo que sí, aunque yo todavía no lo veo. Estás en esa búsqueda. Estoy como en esa búsqueda porque como te digo, en esta parte muy racional, como que las cosas desde esta parte muy científica a veces como que no le damos para nada cabida a esto otro espiritual, básicamente. Entonces todavía a mí incluso, como te digo, yo lo puedo conectar a través de mi vivencia y de ver cómo la ciencia me ayuda a, yo qué sé, hacerme unos análisis, hacerme unos exámenes y saber cómo están mis niveles de determinadas cosas, mas sin embargo no me puede dilucidar determinadas cosas de mi salud, de dónde sale una determinada dolencia. Pero toda esta parte espiritual quizás empieza a darme toda una cantidad de explicación a cosas de lo que yo vivo como ser, que estoy como en ese proceso básicamente vivencial. Yo creo que la forma de definitivamente para mí integrarlo es a través de mi experiencia y de mis propias, yo qué sé, de lo que me puede ofrecer la ciencia, de las explicaciones que me puede ofrecer la ciencia de lo que está sucediendo en mí, y ver a través de lo espiritual cómo eso se correlaciona con esto científico, básicamente. Yo, por ejemplo, a través de análisis, yo qué sé, de cómo la ciencia me puede ayudar a determinar ciertos valores, a medir ciertas cosas, a tener conocimiento como de cosas físicas, básicamente, pero también como complementarlo con todo esto espiritual, cómo se correlaciona y cómo se condice con esto que me está mostrando la ciencia, básicamente, a través de los análisis. Entonces, pero yo creo que eso definitivamente lo puede encontrar cada ser a través de su propia experiencia y a través de su propio estudio, básicamente, porque todo lo que sea afuera, pues a veces es como muy difícil porque no sabemos las condiciones que se han dado para que un determinado ser tenga determinados valores en lo que sea, la medida de sangre, serotonina, lo que sea. Pero en la medida que cada uno va conociendo su propia experiencia, puede conectar básicamente esta parte científica con la parte espiritual. Pero eso es como un trabajo ahí, ¿cómo decirlo? Como un filtro muy grande que uno empieza a hacer y empezar a ver las conexiones, básicamente. Porque a mí me ha costado mucho todavía conectar esta parte muy racional con esta parte espiritual. Entonces la he encontrado a través de esto, básicamente, esa conexión. Me parece interesante lo que dices porque desde mi propia experiencia, como desde mi propio autoconocimiento de mi cuerpo, lo que me dicen las enfermedades, sin haber estudiado biodescodificación, pero sí tener como interés en aprender, en encontrar la raíz, en aprender que las emociones y la energía, como esto es la energía en la que estás, pues inicialmente se presenta como energía, pero luego se vuelve físico y se te comunica por medio de un malestar. Entonces, la manera en la que yo a veces utilizo la ciencia para poder entenderme más es, por ejemplo, cuando voy al médico,
que de repente siento que hay algo que emocionalmente me puede estar molestando de pronto en la parte reproductora, como tú dices, y hacer el chequeo si efectivamente hay algo que mi cuerpo físicamente me lo está mostrando o es algo más emocional. Entonces, para mí creo que eso podría ser una unión en la ciencia, como entre la ciencia, lo físico, la ciencia y lo espiritual o lo emocional, porque te ayuda a salir de lo imaginario, ¿no? Me estoy sintiendo de tal manera, pero la ciencia ya te muestra lo que realmente está pasando, en mi caso. Me hice unos chequeos para ver si todo estaba bien, y efectivamente estaba bien, pero en esa parte de mi cuerpo no me estaba sintiendo bien. Entonces había algo más emocional que tenía que seguir poniéndole atención y escuchándolo. Entonces siento para mí que esa podría ser una unión de la ciencia y la espiritualidad. Incluso creo que yo alguna vez te lo comenté, mi momento de el que yo le llamo despertar espiritual o de conciencia fue así, fue un momento en el que yo estaba viendo un video de ciencia, bueno, pseudociencia realmente porque era física cuántica desde la espiritualidad, y fue un momento en el que hice clic y entendí cómo hay una relación entre la ciencia y la ciencia y la espiritualidad. Por eso te lo preguntaba si lo veías de alguna manera. Sí, lo que ahorita que hablabas de eso, a mí lo que me parece curioso muchas veces es que muchas veces las personas van al médico y no encuentran una causa. O sea, está todo bien, los exámenes están todo bien, pero la persona se siente mal y tiene incluso parecen, ¿cómo es que? Síntomas psicosomáticos o cosas así por el estilo, que no los encuentran. Entonces, ante eso, ahí es donde yo digo, me cuesta conectarlo, porque científicamente hablando, a través de exámenes no lo encontrás, pero la evidencia y la persona lo está sintiendo. Y entonces la ciencia ahí no puede hacer nada, no te puede mandar nada, o a veces te puede mandar, pero allá la suerte para ver qué es lo que pueden hacer, pero realmente no está conectado con eso que vos estás sintiendo, que quizás toda esta parte espiritual puede llegar a empezar a darte como indicios y a darte como respuestas de cosas para que vos misma indagues en vos mismo, a ver qué es lo que está sucediendo y por qué puedes estar llegando así, por qué puedes estar llegando a sentir lo que sentís. Y ahí es donde empiezas a conectarte no con lo que dice quizás el análisis que dice que está todo perfecto, sino como vos a partir de tus emociones, qué estás sintiendo y qué estás reteniendo y qué no estás mostrando, que no se está mostrando ni siquiera a través de esos análisis, sino que a partir de tu vivencia y de tu sensación corporal. Entonces es como muy interesante, porque ahí por eso es que me cuesta como conectar la parte de la ciencia, porque a veces cosas que no tenemos explicación científicamente, pero suceden, lo sentimos básicamente, pero la parte espiritual sí nos puede llegar a dar una explicación, y a la medida que empezamos a abordarlo por lo espiritual, empezamos quizás a sentirnos mejor, a liberar cargas, a liberar cosas, y eso se condice también con la parte física, porque vos empezás a sentirte de una forma distinta. Entonces ahí decís, bueno, esto que supuestamente es emocional, que no se ve, que es intangible, realmente empezás como a llevarlo a esta parte física y te empezás a sentir de una manera completamente distinta. Entonces ahí es como muy interesante, porque yo creo que todavía nos faltan herramientas incluso en la ciencia, que yo creo que a partir incluso de todo esto de la física cuántica, van a empezar a tener sentido todo esto de cómo las emociones, cómo a partir del cerebro también, cómo se van quedando guardadas emociones en el cuerpo, y cómo a la vez podemos destrabarlo y encontrar muchas respuestas de nosotros mismos a cosas que nos negamos y que a veces como que no queremos ver, básicamente, porque también es eso, ¿no? Como que nos negamos a como afrontar que tenemos ciertas emociones, básicamente. Entonces, como hacernos cargo de ellas para poder sentirnos mejor, básicamente. Sí, con respecto a lo que hablaba sobre la experiencia con la medicina en la actualidad, yo creo que una buena oportunidad para la medicina como tal es aprender a escuchar al paciente, pues sobre todo al paciente que se escucha, que ha aprendido a escuchar su cuerpo, porque lo que tú decías, muchas veces todo sale bien, pero uno sabe que hay algo que no está, y no hay nada más frustrante que uno ir al médico y que te digan, no, todo es mental, o no. Entonces, sí, como yo pienso que en un sistema de medicina más holístico sería aprender también que el médico fuese como un acompañante y no desde la racionalidad de yo tengo la razón, porque finalmente nosotros diariamente somos los que estamos conviviendo con nuestro cuerpo y experimentándolo, ¿no? Entonces, pero también decías algo muy interesante sobre, me pregunto, entonces cuando una mente muy racional como la tuya le funcionan los actos psicomágicos,
como de hacer una carta, de tomarte una agüita, también se le puede llamar rituales, le puedes llamar como quieras, que para mí también es como un entrenamiento que tú le haces al cerebro, básicamente. ¿Sí? Tú lo puedes llamar como quieras, prender palo santo, hablar con los cristales, pero hay algo que biológicamente tú estás haciendo en tu cerebro y que es lo que vas a experimentar materialmente en tu cuerpo físico, el resultado. Te lo digo desde mi experiencia, porque yo me he trabajado energéticamente y he tenido resultados físicos, incluso tú también. Entonces, ¿cómo una mente tan racional absorbe ese tipo de experiencias más mágicas, digámosles? No, eso es como para esto como un salto al vacío, más o menos, porque al ser tan racional era como que no lo podía hacer, hasta que en un momento pues de como de tanta, yo creo que ahí donde conectamos, yo creo que tienen que suceder cosas en nuestras vidas, así tipo la muerte de alguien, alguna enfermedad o algo como para empezar a decir, listo, por acá no hay respuesta, vamos a hacer lo que sea para encontrar algo. Y ahí es donde empezamos a conectar con estas cosas como más primitivas, ¿no? Si lo quieres ver, porque de alguna forma siempre como humanos hemos estado conectados con rituales, solo que en la modernidad, en los últimos, yo qué sé, 200, 300 años, decimos, no, todo es ciencia, pero antes éramos seres más primitivos, bailábamos alrededor de una fogata, compartíamos una bebida entre especies, básicamente, y eso yo creo que nos ha constituido por más tiempo, solo que ya no lo recordamos, porque hemos estado como muy conectados con esta parte racional, justamente de la explicación, pero yo creo que nuestros ancestros estaban conectados con la naturaleza de otra manera completamente distinta, hablaban con la naturaleza, consigo mismo, tenían más tiempo como para hablarse y para entenderse a sí mismos. En cambio ahora con toda esta modernidad, como que buscamos respuestas o buscamos como remedio a través de una pastillita que nos acalle el dolor, que lo apacigüe, pero no estamos yendo realmente al fondo de lo que nos está sucediendo. Y quizás nuestros ancestros, como muy bien lo decías, a través de estos rituales, podían danzarle o bailarle a esa emoción o a ese sentimiento y a través de eso se curaban o se sentían y todos hacían una ceremonia alrededor de algo y eso tenía como un peso muy grande porque si te pones a pensar nuestro inconsciente está hecho de eso, básicamente, de actos, básicamente de conectar con eso que no vemos, básicamente, solo que lo hemos perdido con el tiempo, pero en la medida que podamos ir conectando con todo esto, yo creo que va a haber muchas respuestas por ahí, definitivamente, porque hay cosas que están en el inconsciente que no las vemos, que no las conocemos, porque como que también la misma historia se ha encargado como de esconder o como no darle importancia a todo esto, pero yo sí creo que los rituales definitivamente son como actos muy importantes para nuestra psique, porque de alguna forma fue más tiempo el que se pasó viviendo, yo creo que alrededor de una fogata o caminando sin tener celulares, que el tiempo que hemos convivido con una pastillita que nos quita un dolor, por ejemplo. Sí, porque se vuelve muy momentáneo con el fármaco, es muy momentáneo, pero no. En cambio, un ritual, un acto psicomágico es como si tú fueses al inconsciente, como si trajeras algo del inconsciente y lo volvieses consciente. Y ahí es cuando pues ya pues, lo haces real, es lo que yo siento. Exactamente. Entonces, Claro, porque de alguna forma el cuerpo, yo creo que a través como que de las enfermedades, ponele, como que nos llama, o de los síntomas, nos llama como a mirarnos esa humanidad y qué es lo que está sucediendo, básicamente, qué es lo que no estamos mirando dentro de nosotros, qué es lo que está tratando de hablar nuestro organismo que no lo estamos sabiendo leer. Y el médico cuando vas a una consulta en 5 minutos, 10 minutos, no va a saber eso, porque no tiene ni siquiera la capacidad ni el trasfondo de ver qué es lo que te está sucediendo a vos como ser para que te esté doliendo una determinada cosa. Entonces, yo creo que como que hay mucha sabiduría a la cual tenemos que volver o estamos volviendo, yo creo que a través de todos esos estudios, de darle como validez a todo esto que podríamos llamar pseudociencia, y ni siquiera porque a veces es, porque todo lo relacionado con la botánica o con las plantas incluso ha sido como muy defenestrado, pero yo creo que eso nos ayuda a conectarnos con esa parte de nosotros, con esa unicidad básicamente de la cual hacemos todos parte, pero que quizás no la podemos comprender a través de la racionalidad, sino que tenemos que conectar con ese inconsciente para poder entendernos y comprendernos cómo es que el cuerpo desarrolla determinadas cosas para mostrarnos que hacemos como parte de algo más grande, básicamente. Qué lindo. Es muy lindo y es verdad, estoy de acuerdo. Lo que decías sobre la evolución, pues la historia nos ha mostrado que la evolución, o sea, la historia es cíclica, se repiten muchas cosas, ¿no?
Y yo también siento ese resurgir de todos estos temas ancestrales, pero ya tenemos otro nivel de conciencia. No sé si lo ves, o sea, sí, aparentemente cuando vemos las noticias como decimos como cómo pueden seguir pasando cosas, pero sí se ve una evolución y ahora cuando regresan, Sí, ese resurgimiento también nos permite dar otra perspectiva, otra mirada para esa misma evolución del ser humano, o bueno, así lo pienso yo. sí, definitivamente. Vamos evolucionando, Bueno, definitivamente. Mónica, la última pregunta porque se nos hace, yo me podría quedar hablando 3 horas, pero si tuvieras que dejar una frase que resuma tu experiencia como semilla para quienes nos escuchan, ¿cuál sería? Alguien que de pronto se esté cuestionando el paso o la existencia de y qué beneficios traería abrirse a esta energía femenina espiritual de escucha, de contención, de, pero también de aquí hacia allá, no solo para adentro, sino para la comunidad también. Yo creo que a veces hay que aventurarse hacia eso desconocido, hacia eso que le tenemos tanto miedo y que a veces no queremos ver, porque ahí definitivamente hay muchas respuestas a cosas que quizás en la actualidad no nos encontramos bien y como que no nos dan un sosiego, básicamente. Entonces, yo creo que hay que afrontar ese miedo, o así sea con miedo, definitivamente hay que ir a buscar respuestas eh, en uno, definitivamente. Porque yo creo que las respuestas muchas veces no están en lo que uno pueda conseguir afuera, sino en cómo están sus sensaciones internas y ver cómo estás realmente, si estás conectado con vos, si estás feliz con lo que estás haciendo, contento, si tiene un sentido de propósito, no material, no conseguir cosas vos, sino cómo estás conectando con esta especie de la cual hacemos parte, básicamente, con esta humanidad, porque yo creo que somos como una gran célula gigante, básicamente, y cada organito, como que cada uno es como un organito que está tratando de descubrir qué es lo que viene a dar a este universo, cómo es la mejor forma, cómo funciona, básicamente, como para complementarlo. Pero definitivamente yo creo que el camino está por ir a lo desconocido. Definitivamente, como que para mí hay muchas puertas que se empiezan a abrir sobre vos mismo, ¿no? Sobre eh, como, como hacia la propia plenitud, básicamente, como seres que seamos parte de un conjunto que es esto, básicamente llamado tierra, humanidad, como quieras llamarlo. O sea, somos como un organismo muy grande, básicamente. Vale, gracias Mónica por tu experiencia, por compartir tu conocimiento. Espero que este podcast le llegue a muchas personas que de repente se estén cuestionando, que quieran hacer un paso, que no se cierren, que siempre se den la oportunidad de tener mucho más conocimiento, porque de verdad que es un proceso muy lindo y no solo por lo lindo, sino por lo que te ayuda a cambiar y experimentar en la vida. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, les mando un fuerte abrazo y seguimos con los próximos episodios. Chao.